Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Al final son 20.000 millones. Se definen las listas en la ciudad. Espinosa, la disyuntiva de Kicillof. La interna en el Ministerio de Seguridad. Empezamos con todo porque tenemos una noticia de último momento, la trae Natalia Bacareza. Así es, acaba de dictarse la conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo. Esto es para el conflicto con UTA, con el gremio de transporte. Finalmente, la cartera, ¿no?, que está a cargo de Sandra Petovelo, el Ministerio de Capital Humano, resolvió casi al filo del tiempo del límite levantar la medida de protesta que estaba programada para el día de mañana. Esto es a partir de las 0 horas de hoy, por lo cual finalmente mañana va a haber transporte en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana. Bien, o sea, la conciliación obligatoria. Fueron las que llegaron, digamos, a este reclamo y finalmente la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria. Esto significa que las partes se van a volver a sentar para negociar el reclamo, que es lo que están pidiendo tanto de la Cámara del Transporte como de los trabajadores. Aumento de los salarios, por un lado, y lo que tiene que ver con el aumento de subsidios y del boleto de colectivo. Muy bien, entonces mañana finalmente hay colectivos en el AMBA. Reiteramos la información brindada por Natalia Bacareza. Un día cargado de tensión por el acuerdo con el Fondo Monetario, por el dólar que no se mantiene quieto, pero además por las listas en la ciudad de Buenos Aires. Julián de Imperio, ¿hay tensión en La Libertad Avanza? Uy, sí, Fede, no te puedo explicar la tensión que vive estos días Karina Milei, porque la verdad es que, claro, este sábado es el cierre de lista, finalmente vamos a conocer quiénes van a ser los candidatos de cada partido y Karina Milei, la presidenta del partido, tiene la gran tarea de definir quién va a encabezar la lista, ¿no? Bueno, a ver, detrás de todo esto hay una cuestión esencial, que es que lo están dilatando hasta último momento porque están esperando también ver qué es lo que va a hacer el PRO de Mauricio Macri, ¿no? Porque, bueno, ahí está una batalla, bueno, se espera que sea la más importante en la ciudad. Ahora, pero Julián, es mañana, se define mañana a la noche, ¿no? El tema candidatos. El sábado. El sábado perdón, vamos el sábado. a conocer, Sí, claro, bueno, hasta el viernes, hasta última hora. Sí. Exacto, bueno, pero a ver, Patricia Bullrich, lo veníamos adelantando en este programa, era la principal candidata o la que nos imaginábamos que podía encabezar esa lista, la ministra de Seguridad. Sí. La venían mostrando en los últimos días el gobierno, venía destacando que era un cuadro político muy importante, estuvo presente en las inundaciones en Bahía Blanca antes que ningún otro funcionario, acompañó al presidente Javier Milei en Expo Agro, encabezó los operativos de seguridad, las últimas manifestaciones en apoyo a los jubilados en el Congreso. Pero ¿qué pasa? Desde el entorno de Bullrich dicen que no quiere ser candidata, por lo menos en esta elección. Incluso algunos llegan a decir que hasta ni se lo ofrecieron. ¿En serio? Bueno, pero sonaba fuerte, hasta ahora suena fuerte Bullrich. Sigue sonando fuerte. Algo formal de parte del gobierno. Sigue sonando fuerte y es, como te digo, la candidata que mejor mide además. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Karina Milei está dispuesto a ir por todo en la ciudad. Y eso significa que no hay acuerdo con el PRO, a diferencia de otras provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires,
quieren tocar el bastión de Mauricio Macri, ¿sí? La ciudad. Entonces saben que tienen que ponerlo mejor. Patricia Bullrich tendrá que definir si finalmente van a ir o no, pero ya Karina Milei empezó a analizar distintas opciones que tiene en carpeta, y ahí es donde entra el vocero presidencial, ¿sí? Claro. Manuel Adorni. Bueno, a ver, el tema que pasa con Manuel Adorni es el siguiente. Javier Milei no lo quiere perder como su vocero. Entonces se especula que si aceptara ser candidato sería como la doble función, y ahí un poco empieza también a entrar la duda de si... Claro. ¿Cómo doble función? ¿Va a ser vocero y candidato? Testimonial. ¿Es así? ¿Va a ser testimonial? ¿Se acuerdan las viejas testimoniales? Bueno, 2009. Habrá que ver si finalmente se queda con uno de los dos, pero el tema es que imagínense lo siguiente: si después Adorni no hace una elección a la expectativa que hay, que hay mucha expectativa en la ciudad, después tiene que ir a dar a Casa Rosada todo el tiempo unas entrevistas. Consideran que quizás es un desgaste muy fuerte para Adorni, no lo quieren perder ahí y quieren poner lo mejor, que es Bullrich, para esta elección, en una elección en donde repasemos. A ver, está muy partido el antiperonismo en la ciudad de Buenos Aires, porque va a ir, Lustó tiene su candidato, va a competir Horacio Rodríguez Larreta, el PRO, que vamos a hablar más adelante, también está trabajando en sus listas, y eso hace que quede allanado el camino para el peronismo. Entonces, encima de todo esto, Ramiro Marra analiza también ser candidato. También juega Marra, juega Larreta, juega Marra, juegan todos también. Claro. Yamil Santoro también. Yamil Santoro, bueno, los libertarios tienen ahí algunos temas de internas para acomodar. Muy Ramiro fuerte. Marra fue expulsado por Karina Milei del partido y ahora se ve como tentador. Una caja, ¿no? Muy tentadora, ¿no, Juli? La ciudad. Exactamente. Y claro, exactamente. Nadie la quiere perder. Último datito también que te dejo para pensar. Hoy el gordo Dan estaba en Casa Rosada vestido de traje esperando a ser recibido por la Secretaría de Presidencia. ¿Y qué pasó? Hay que ver si es una visita más o si está vinculado con estas negociaciones a contrarreloj. Insisto, hoy Patricia Bullrich participó de una recorrida con vecinos en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, y dijo... todos somos candidatos, tiene que decirlo Scaloni, ¿sí? En una clara referencia por el jefe Karina Milei. Tremendo. Horas álgidas dentro del oficialismo con respecto a las listas de la ciudad. Ahora, chicos, tenemos otro último momento. Tenemos un día tremendo hoy desde el Canil. Esta vez trae la información Luciana Bertoia. Venimos hablando de la represión del 12 de marzo hace mucho tiempo, pero lo que no teníamos era una definición acerca de qué juez tenía que investigarla, y finalmente esta definición llegó. El presidente de la Cámara Federal porteña decidió que sea la jueza María Servini quien se quede con el expediente. Estaba ahí en una tirantez con su colega Ariel Lijo. Va a ser Servini quien tenga que investigar, entre otros hechos, el disparo que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo y también la agresión que sufrió la jubilada Beatriz Blanco. En el día de ayer, Servini ya había empezado a mover este expediente. Lo que me comentaban es que pidió todas las imágenes para investigar, ¿no?, estos dos hechos, y también definió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria va a ser la fuerza que la va a auxiliar en la investigación. Bueno, va a haber muchas más novedades seguramente dentro de los próximos días con respecto a la jueza Servini, así que vamos a estar atentos a la data que trae Luciana Bertoia. Franco Lindner, bueno, el peronismo tiene, podría decirse, un problema con Fernando Espinosa. ¿Es una disyuntiva para el gobernador Axel Kicillof? Axel Kicillof tiene una disyuntiva dificilísima en estos días, que es: ¿le suelto la mano a Fernando Espinosa, al intendente de La Matanza, o lo sostengo? Qué complicado. Hace 3 días nomás, el 24 de marzo, el día de la marcha, se sacaron una foto juntos en el espacio de Madres y Abuelas por el tema de la marcha. Sí. Pasaron 3 días y no sabe qué hacer con Fernando Espinosa. ¿Qué pasó en el medio? Pasaron cosas en el medio. Se supo que Fernando Espinosa va a juicio oral por la causa de abuso de la que fue su secretaria, Melody Raskauskas, una joven de 28 años, que en la justicia declaró cosas horripilantes. Declaró que Espinosa, como su jefe, se autoinvitó 3 veces a la casa de ella en el centro porteño. Tremendo. Que en la tercera de esas 3 veces intentó abusar de ella, que llegó a haber un abuso. Y bueno, ahora la justicia finalmente
después de muchas vueltas, la justicia porteña inició el juicio oral y es una papa que quema, es una papa que quema para el gobernador. Lo que pasa es que está en una disyuntiva porque le suelta la mano. En un año electoral, aparte, Espinosa Franco. es el intendente de La Matanza. Claro. La Matanza es un país dentro del país. Son Totalmente. 2 millones de votos casi. La Matanza te inclina a una elección en la provincia de Buenos Aires. La Matanza, si vos ganás y la provincia de Buenos Aires, sabemos que te inclina a una elección nacional. O sea, La Matanza te puede llegar a inclinar a una elección nacional. Es cierto. Espinosa fue reelegido como intendente cuando ya esta causa había sido, ya era pública, ya estaba en la justicia. Fue reelegido con más del 50% de los votos. Le sacó 20 puntos al segundo. Con esta causa abierta fue reelegido. Lo que pasa que ahora un juicio oral es una exposición por goteo día a día que lo puede dañar mucho y lo puede Erosionar, dañar claro. a Kicillof también. Franco, consulta, ¿cuándo empezaría el juicio oral? ¿Se sabe? Es una cosa más o menos inminente. Ok. Ahora, ¿por qué Espinosa, además de lo electoral, es tan importante para Kicillof? Porque es su principal aliado en la pelea de Kicillof contra la Cámpora, contra Cristina Kirchner, contra Claro. Máximo Kirchner. Es importantísimo. Se sostiene en él. Fíjate que cuando fue el procesamiento, dentro del peronismo los únicos que sacaron un comunicado fueron los de la Cámpora, hablando del tema de la víctima y estar al lado de la víctima. Lo mismo dijeron distintas figuras del espacio de la Cámpora, como Mayra Mendoza, poniéndose en el lugar de la víctima. El tema también es que esta alianza entre Kicillof y Espinosa tiene una pata que es la vicegobernadora. Epa, Sí, Magario, la Sí. vicegobernadora. ¿qué Verónica Magario. papel tiene esta historia? Verónica Magario viene de La Matanza. Claro. Supo ser la segunda de Espinosa, de La Matanza. Es cierto. Hoy es la vice de Kicillof. Es como, sellamos el pacto, pongo a tu vice. Es la pareja política de Espinosa y algunos dicen que pareja a secas también. Apa, Así que... pareja política y otra clase de relación, digamos. A secas. Hace Epa. muchísimos años que están juntos. Ay, ay, ay. Ahora, Kicillof no es el único que tiene un muerto en el placar. Fíjate Varios que, tienen, ¿no? Fíjate lo que pasó con Martín Insaurralde, que es Claro. un tipo que Máximo Kirchner se lo metió por la ventana como jefe de gabinete en la provincia, y todos sabemos cómo terminó esa historia, con el yate, Exacto. con Jessica, con esta chica Cecilia. Sofía Clerici, Ujú. con una plata y regalos costosos que no había manera de comprobar. Franco, está muy Ahora, callada hay la una causa cosita de más, Insaurralde. perdón, Perdón que te interrumpa. Sí. Está muy calladita la causa de Insaurralde, ¿no? Quedó medio congelada. Sí, pero eso es, vos sabés que la justicia en estos casos Sí. Se va acomodando. se toma su licencia. se toma su tiempo. Incluso dicen que Insaurralde sigue ahí haciendo cosas, operando en política en la provincia, Mirá. con el aval de todo el peronismo. ¿Y con Espinosa va a pasar lo mismo? ¿Sospechás? Que puede ser, a Espinosa, pesar de que no todo tenga el poder el día de depende que mañana. pase- todo depende de que pase en la justicia. Ahora, Claro. te digo una cosa. A ver. Alberto Fernández no olvida el día en que Kicillof, en un acto con Espinosa, de Ujú. Espinosa en La Matanza, Sí. recién procesado Espinosa, Kicillof se mostró en un acto con él. Ese día, Kicillof le preguntaron por Alberto Fernández y la causa de Fabiola, de violencia de género, y lo mató. De Espinosa no dijo una palabra. A Alperovich en Tucumán, el peronismo también Lo salió tapó a el bancarlo peronismo. fuerte. Sí, 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 a Espinosa lo están bancando hasta ahora y están viendo si le sueltan la mano o no. Yo te diría Pero- que no se la van a soltar, No, a yo menos que creo estén que no. obligados. Alberto Fernández es el único tipo que ni siquiera fue... lo suyo es violencia de género, Ay, no ay, es ay, abuso. Albertito. Bueno, pero Obviamente dicen- son dos delitos complicadísimos, pero está procesado recién ahora, ya fue condenado socialmente por el peronismo, por Cristina, por todos, antes del procesamiento. ¿Sabes por qué piensa Alberto Fernández que se la agarraron con él y ¿Por no qué? con ni los Alperovich ni los Espinosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que
Porque yo me peleé con la jefa. Ah, Esa es la vuelta. me parece del que encuentro. hay más de un motivo. Para cerrar, Franquito, ¿cómo se dice conurbano en alemán? ¡Apa! A Se ver. dice Intriga. vor Ort. Vor Ort. Vor Ort. Vor Suena, Ort. suena palabrota, pero Sí, vor Ort. suena raro. Espero que sea eso, Vor conurbano, y que no lo subtitulen después que diga otra cosa. Por Dios, Franco, por Dios te lo pido. Bueno, Luciana Bertoia, hay internas en todo el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad no es la excepción, ¿no? El Ministerio de Seguridad no es la excepción y esta interna está pegando en una de las áreas más sensibles, que es la de inteligencia criminal. Ahí Patricia Bullrich tenía un hombre, Ricardo Ferrer Picado, que le picaron el boleto. Epa, estuviste muy bien. Y lo sacaron, lo cambiaron por Ramiro Ancit Guerrero, también un abogado que hasta ahora venía trabajando para Interpol, que había estado en la función pública, había estado en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, y que en la anterior vuelta de Patricia Bullrich había estado en el Ministerio de Seguridad en el área que se conoce como la Dirección de Inteligencia Criminal. Antes se llamaba DINICRI, ahora es DINIC. Dinic. Esa cosa de cambiar nombres, ¿no? Que tienen. Pero básicamente es lo mismo. Claro. Bueno, también él se presenta como que había sido entre 2019 y 2021 enlace con la Comisión Bicameral de Inteligencia. Yo estuve preguntando, ¿lo conocían? No. Epa. Pero bueno, dicen es un hombre cercano a Cristian Ritondo, atención con eso. Todo tiene que ver con porque todo, ¿no? ahí hay una flor de interna con Qué Patricia hermoso. Bullrich y con Gerardo Milman. Bueno, pero en la Comisión Bicameral de Inteligencia están decididos a aprovechar esa interna. ¿Cómo? Porque el martes que viene a las 4 de la tarde está citada la Bicameral de Inteligencia. ¿Para qué tienen que resolver? Si la van a citar a Patricia Bullrich, que es lo que viene pidiendo Unión por la Patria desde la represión del 12 de marzo, que justamente mencionábamos antes. Y a partir de lo que se empezó a conocer de que la CIDE estaría preparando el operativo de la marcha del 19 de marzo, Unión por la Patria empezó a agregar gente. Dijo, no, solo Bullrich. No, No. tráeme Vengan todos. Tráeme a Neifert, Claro. que es el jefe de la CIDE, tráeme a Diego Kravets, que funge así como una especie de número 2 o responsable de operaciones. Esto se va a tener que votar el martes. Unión por la Patria tiene 6 votos y los radicales, Martín Lustó y otra diputada radical que le responde, los acompañan, podrían citar a Bullrich. Ahí la pregunta es si la ministra va a ir. No creo que vaya, ¿no? Bueno, pero ¿sabes a qué apuestan? A ver. Dice, Bullrich podría no venir, pero Sí. Ferrer Picado, que lo acaban de mover, él tiene que venir. que ir. Entonces ahí dicen, bueno, esa interna quizás la podemos explotar un poco y nos podemos enterar de algunas cosas. Bueno, espero que no sea picarón y que vaya, digamos, Ya ¿no? estuvo en la Bicameral de Inteligencia y estaban como, decían, algo le podemos sacar, ¿no? Hay algo que también es importante, el protocolo antipiquetes, ¿no? Que hemos Sí. mencionado mucho. En uno de sus artículos ordena crear una base de datos sobre organizaciones revoltosas, las que cortan la calle. Qué raro Todo- suena eso. todo muy listas ile- negras. todo Ay, muy ay, ay. difícil. ¿De quién depende ese registro de organizaciones quién? revoltosas? De la Dirección Nacional de Inteligencia Ay, Criminal. ay, 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 ay. Entonces ahí puede ser que sepan quién está dentro de esa lista, Qué porque bárbaro, Lucho. acordate, Fede, que en la denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad había una lista de más de 20 hinchas o los Sí. que el Ministerio presentaba como barra bravas, que no se pudo corroborar que así sea y que podrían venir de algún listado como este. Esto es lo Ok, que quiere Lucha. saber la Bicameral de Inteligencia. Bueno, internas por todos lados, sí, parecía tan unidito el gobierno en un momento, bueno, se desparramó la verdad de que hay muchas internas y por todos lados. Ezequiel Orlando, usted tiene la noticia del día, podría llegar a decirse, porque al final son 20.000 millones de dólares, según anunció el ministro de Economía Luis Caputo. ¿Son o no son? Porque, a ver, ¿Qué, entonces? 20.000 millones de dólares es lo que necesita Luis Caputo, lo admitió esta mañana, a eso de las 9:45 am,
es lo que necesita Luis Caputo para poder llegar hasta las elecciones, para Claro. poder Aire, ¿no? Respiro. navegar, exactamente, aire para poder, el viento que necesita para poder navegar hasta octubre aproximadamente. Eso lo dijo hoy a la mañana ante inversores cuando habló de que ya tenemos cerrado el acuerdo con el fondo, van a ser 20.000 millones de dólares. Permitime dudar, Sí. Ezequiel. Ahí lo tenemos, los 20.000, mirá, acá está. Qué rápido Y eso, llegaron los otro 20 sobre millones. más, Ezequiel. Acá está. ¿Cuántos Los sobres 20 recibís por millones. semana, hermano? Bueno. Es un montón. No me los quedo yo, quiero aclarar. ¿No? ¿Estás No me seguro? los quedo, No me Me los sé. gustaría ver tu cuenta bancaria. No te gustaría verla. No me los quedo yo, pero esto es lo que dijo Luis Caputo hoy a la mañana. Si quieren lo podemos escuchar al ¿Cómo no? propio ministro de Economía cuando hablaba de esto, de La los 20.000 platita. millones de dólares que él necesita. Porque preste la atención a ver cómo lo dice. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Lo vemos muy dubitativo, lo escuchamos muy dubitativo, ¿Cuál ¿no? sería Cuando ese dice monto 20 que mil se millones de hablaba? dólares. Bueno, además, ayer lo dijimos acá, esto de que se estaba especulando entre 15, 20.000 millones. Y también dijimos otra cosa que él mismo confirmó hoy, que es que están buscando dinero de organismos multilaterales. Ayer mencionamos De donde sea, acá, en esta misma columna, mencioné los 3 organismos donde él está buscando, que son Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Esos son los 3 que él dijo hoy. Pero estos 20.000, este sobre, me acaba de llegar con una aclaración. A ver, Epa. Me acaba ¿qué de dice? llegar con una carta Hay un asterisco ahí. firmada por Sí. exactamente por Yuri Kozak, que es la vocera del FMI, y dice? en inglés escribe ella, porque muy bueno, bien. viene de Washington. Sí. Está estampado con la estampilla de Es Washington. oficial, digamos. Dice, exactamente, dice las discusiones, traduzco en vivo, las discusiones de un nivel. programa auspiciado, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, de un nuevo programa apoyado por el Fondo Monetario Internacional, están ahora en una etapa avanzada e incluyen conversaciones sobre un considerable paquete financiero. Es biribiri eso. El Pará, tamaño final, el monto A final, ver. atención a esto, el monto A ver. final de este paquete va a ser determinado por el directorio ejecutivo. ¿No lo dijo? ¿Qué acaba de decir Yuri Kozak después de que habló Luis Caputo? Que no está estimado, no está determinado, no está cerrado el monto, a diferencia de lo que acabamos de escuchar. Tremendo. Pero pará, ¿de dónde saca Luis Caputo ese monto? ¿Alguien se lo dijo a él? ¿O lo inventó? Porque no se entiende muy bien. Hasta el FMI, la vocera del FMI dice, no está definido el monto. Es Es una raro, pregunta- ¿no? Que el deudor le pida al que le va a dar. Caputo puede pedir lo ¿Por que qué? quiera, Caputo puede pedir 57.000 millones de dólares, Pero como vos ya lo como ha hecho en deudor- otro momento. Puede pedir el oro y el moro. El tema está en si está cerrado o no, cuánto le va a prestar Claro, el Fondo exacto. Monetario. Pero ella está dando por sentado que iba a tener de reserva 50.000 millones de dólares. No entiendo de dónde saca, Qué dónde está números haciendo locos, cuentas, ¿no? pero... Bueno, No, pero Milei creo también que decía antes de asumir que se- tenía 11.000 millones garantizados de un inversor extranjero ¿Te acordás? que iba a venir y pasaron 15 meses, todavía no lo Pasaron vemos. ¿no? cosas, ese. Ahora, lo que quiero recordar, prestando atención a lo que vos decías, Fede, porque yo te presto atención. Muy Gracias. bien. Gracias. Dubitativo lo veías a Caputo. Sí, medio ahí como dudando si decirlo o Pero no quería decirlo. salir a decir un mensaje que me hizo acordar mucho a este otro Luis Caputo Apa. de Más hace jovencito. 7 años atrás, que salió a decir, mira, si quieren lo escuchamos. Parece que nadie resiste un archivo ese, ¿eh? Porque en breve Cuando lo tengamos escuchamos. al archivo lo ponemos. Pero lo que decía Luis Caputo hace 7 años Sí. es que está todo tranquilo, está todo seguro, está todo bien. Se lo escuchaba Ay, encima ay, con ay. la voz tomada. Está gripado, pobre. Somatiza. Siempre que tiene que hablar del Fondo Monetario
está engripado. Con ataque Porque de esto pánico. fue 7 años atrás. O con ataque de pánico, no sé. Ay, ay, ay. En un rato... En Sí. rato te cuento... Lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo tenemos? Bueno, Sí, lo escuchamos. ahora te digo de qué vamos a hablar. ¿Crisis? No, definitivamente no. No hay ninguna señal que así lo indique. Como dijo bien, de vuelta, Nicolás, esto es preventivo. Y creo que es la primera vez, tal vez, que un gobierno hace cosas así preventivas en este sentido. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. El cuerpo da señales ese. miedo. Y es Preventivo. innegable esto, ¿eh? Preventivo el acuerdo por 57.000 millones de dólares que había sacado Dolió. Caputo en su momento, hace 7 años, en 2018. Recordemos que no fue preventivo el asunto, Nada lo necesitaba de forma desesperada porque como terminó el gobierno de Macri, con corrida cambiaria, Con una cepo, tras otra, con un cepo más volvieron fuerte. a poner el cepo exactamente, se le escapaban de las manos los dólares y lo teníamos ahí al ministro saliendo a decir también, ¿no? Con la voz un poco afectada, Sí. como esta mañana, está todo tranquilo, está todo bien. Está más joven, ¿no? Ahí. Estaba más 7 años más jovencito. joven. Claro, sí. Parece que le hizo un poco mal la gestión, ¿no? Y ahora también. Un par de gestiones. ¿no? Sí, en un rato te cuento cómo tomó todo esto el mercado. Qué intriga. Pues en la City, estuve hablando con varios operadores muy importantes de la City. Lo peor que le puede pasar a un ministro de Economía no es que piensen lo contrario de él. No es que se sienten en una mesa a discutir con ideas opuestas. Es que lo tomen para chiste. Y al ministro de Economía hoy mismo, varios importantes jugadores de la City lo tomaron para chiste. En un rato te cuento. Soy un chiste viviente, diría el abuelo de los Simpsons, ¿no? Bueno, eso parece ser un poquito lo que le está pasando hoy a Luis Caputo. Natalia Bacareza, ¿cómo le gusta el lío a usted? Porque Me ahora encanta. estoy viendo el detalle de su columna y dice Apa. CFK versus Kicillof. ¿Qué pasó ahora en el peronismo? Acá Zeta decía que lo peor que le puede pasar a un ministro de Economía es que se rían de él. Bueno, acá un gobernador que te dé en la espalda a los propios, ¿no? Incluso tu aliada política, como fue, será o es ¿O Cristina es? Fernández de Kirchner. Bueno, desde ya hace un tiempo parece que le viene dando la espalda al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordemos, líder de la Cámpora, ¿sí? Por ahora, podríamos decir, junto a al hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, hoy también presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Y esto le juega un poco en contra al gobernador. ¿Por qué? Porque parece que viene traccionando no solo lo que va a pasar en las listas, sino también dentro de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Primero, el sector, digamos, más cercano a Cristina Fernández de Kirchner y al Máximo no se sentaron para darle quórum al gobernador bonaerense. Incluso también el masismo se ausentó de esa famosa Está todo sesión. roto. Todo, sí, donde se iba a tratar la suspensión de las PASO. Kicillof se cortó solo y presentó un proyecto por su cuenta. Ahora, parecía que estaba todo encaminado, preguntabas pero. para un lado, para el otro. Che, ¿están todos de acuerdo en suspender las PASO? Sí, estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema. Perfecto. Ahora, ayer se destapó la olla a presión. ¿Por qué? Porque un sector de los senadores que son obviamente cristinistas, podríamos decir de alguna manera, que representa a Teresa García, presentó un proyecto de ley que no solo incluye la eliminación de las PASO, sino también llama a elecciones concurrentes. ¿Esto qué Epa, sería? ¿qué significa? Que la elección nacional y provincial sean las dos el mismo día, cada una en una urna separada. Sí, pero le está metiendo palos en la rueda a Kicillof, porque la intención del gobernador es desdoblar. Exactamente, la decisión del gobernador y la potestad la tiene el gobernador según la ley de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si te cambian la ley, hay que ver qué pasa. Si finalmente se llega a un acuerdo o no, todavía no hay tampoco, falta un montón, te dicen en la provincia de Buenos Aires, con respecto al debate de los candidatos. Hay una decisión firme de suspender las PASO, como ya se hizo a nivel nacional, se hizo en la ciudad de Buenos Aires, quedaría nada más la provincia de Buenos Aires, pero no hay una decisión
o por lo menos no hay una determinación del gobernador de convocar al desdoblamiento de elecciones, porque si él quiere podría hacerlo ya mismo y no lo hace. Digo, ¿por qué no lo está haciendo si está tratando de, con esta medida, empezar a negociar lo que van a ser las listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Uno de los bastiones más importantes, La Libertad Avanza, es donde más armadito está, podríamos decir. Sí, se podría decir. Exactamente, con Esper, que va a estar al frente de esas listas. Hoy por hoy, el oficialismo que está gobernando en la provincia de Buenos Aires necesita sí o sí un candidato de peso para no perder en estas elecciones, que son las elecciones de medio turno, donde por lo general siempre es como podríamos decir, una encuesta, un censo de la gestión, ¿no? Un termómetro de lo que es la gestión. Suele suceder que en la provincia de Buenos Aires los que gobiernan, atenti, pierden las elecciones de medio turno. Le ha pasado a todos casi, a todos los antecesores a Axel Kicillof. El peronismo peleado, capítulo 1000. Bueno, tenemos otra noticia de último momento. Nos la cuenta Luciana Bertoia. Es algo con referencia a los aportantes truchos de Cambiemos, ¿no, Luciana? Es referido a los aportantes truchos de Cambiemos para las elecciones de 2017. Ustedes se acuerdan que fue un escandalete en el año 2019. ¿Por qué? Porque había 454 aportantes, después empezaron a decir, no, yo no aporté, había gente que estaba en programas sociales que fue y declaró que no había aportado, después cambiaron por más de 300 esas nóminas. Bueno, ¿qué pasó? La Corte Suprema acaba de confirmar las multas para Cambiemos por el escándalo de los aportantes truchos. Según el fallo de Alejo Ramos Padilla, que había sido quien detectó y multó a Cambiemos, hay multas a partir de 4 millones para el PRO. La discusión va a ser si este monto se actualiza o no, pero después de que esto quedó firme, empieza a tomar envión una causa en la cual hay 4 personas procesadas que son los responsables económicos de estas listas de conseguir los aportantes. El fallo de la Corte fue firmado por su presidente Horacio Rosati, su vice Carlos Rosenkrantz y por Ricardo Lorenzetti. Quien no firmó fue Manuel José García Mancilla. Bueno, era esperable, ¿no? Que lo está, tiene algún problema con Ramos Padilla, ¿no? Sí, que tiene que... Es personal. Tiene que ver si es constitucional el decreto que lo designó en la Corte. Bien, tardó en llegar, pero finalmente la Corte Suprema resolvió sobre este caso. Vos quedate hasta las 7 de la tarde porque tenemos mucha más información aquí en Bravo TV. Soy Casta, con la conducción
Segundo bloque aquí en Desde el Canil. Tenemos una noticia bomba, noticia de último momento, la trae Julián de Imperio. Bueno, recién hablábamos del escándalo, la dificultad que estaba teniendo Karina Milei para definir un candidato. Finalmente va a ser Manuel Adorni. Bombazo. ¿Sí? Bueno, era el plan B, o por lo menos se había especulado que podía ser Patricia Bullrich. Finalmente Patricia Bullrich no quería ser candidata, no quería volver a enfrentarse otra vez a Horacio Rodríguez Larreta, no quería, dicho sea de paso, ella tendría que afiliarse a la Libertad Avanza. Claro, primero eso. Claro, todo ese desgaste de volver a pelearse internamente con el PRO para una elección porteña y dejar su cargo como ministra de Seguridad no era lo que quería. Finalmente Karina Milei optó por el vocero Manuel Adorni. Habrá que definir ahora si Manuel Adorni conserva su cargo como vocero de presidente o, bueno, termina dejándolo. Bueno, entonces es el principio de, digamos, de esta definición que tienen varios partidos políticos, Julián, con respecto a las listas de la ciudad, porque no solamente faltaba definir la Libertad Avanza, sino otros partidos. Exactamente, a ver, hay que tener en cuenta que ya esto se estaba estirando demasiado, ya el fin de semana tendría que salir todos los nombres. La Libertad Avanza quería esperar a ver qué hacía el PRO. No quería mostrarse las cartas entre ellos porque la interna más fuerte en la ciudad va a ser entre ellos dos. Exacto. Y bueno, finalmente se termina confirmando quién va a ser el candidato. Ahora bien, el PRO, la verdad hay que decir también, tiene otra gran dificultad u otro drama en la ciudad para elegir candidatos porque, a ver, se subió a la discusión, a la campaña, empezó a sonar en los últimos días como Fernán Quirós, el ministro de Salud, le respondió a su ex jefe, Horacio Rodríguez Larreta, le dijo que en la ciudad no había olor a pis. Qué debate, ¿no? ¿Pis sí o no? Bueno, ¿Pis no, sí o es no? el 2025, el debate del 2025. Quirós finalmente es una de las opciones principales y la que están también midiendo, pero ¿qué pasa? Ese es el candidato que Jorge Macri quiere. Ahora, Mauricio Macri, presidente del PRO, insistía con que Quirós no representaba, de hecho está mucho más referenciado con la gestión de Larreta, y Macri quería a alguien que sea de la gestión histórica del PRO. Entonces, ¿a quién fue a buscar? ¿A María Eugenia Vidal. Ah, que va cambiando, ¿no? O sea, provincia, capital, capital, provincia, va saltando. Bueno, ese es el motivo por el cual Vidal dice: hasta acá llegué, puedo ser jefa de campaña, que de hecho lo está haciendo, pero no quiero ser candidata. En un momento especulaban con que estaban negociando, pero la realidad es que Vidal no quiere ser candidata otra vez, no quiere encabezar una lista en el PRO. Entonces Macri empezó a buscar otras opciones para elegir candidato y se encontró con la figura de Silvia Los Penato, ¿sí? La diputada del PRO. Lo que pasa es que ahora está más libertaria que del PRO. En su momento se especulaba incluso con que ella sea la presidenta de la Cámara Baja, terminó siendo Martín Menem. Pero bueno, esas son las opciones que baraja hoy el PRO, que de vuelta tiene una dificultad enorme porque en la legislatura ya no tiene la representatividad que tenía antes. Y encima tienen ahora que enfrentar a la Libertad Avanza, Juli. tienen a Lustó por separado, a Larreta por separado, tienen a la coalición cívica por separado. Entonces, claro, muy fragmentado todo, ¿no? Muy Julián. fragmentado todo, y eso me da el pie para contarte qué es lo que va a pasar con el peronismo. Porque, a ver, el peronismo tiene el terreno bastante allanado en esta situación con Leandro Santoro, que acaba de cerrar una lista de unidad y únicamente están terminando de cerrar si el candidato de Movimiento Evita, que quedó afuera, Juan Abel Medina, termina yendo con ellos. Y, bueno, la última interna, Guillermo Moreno, de Principios y Valores, hay acusaciones de todo tipo, ahí sí que no va a haber ninguna regla. Le agrego algo a Juli, que el día de mañana el PRO acaba de anunciar que va a estar dando a conocer a los candidatos a las 12 del mediodía. Así que tremendo, ya, o sea, se adelantó. se define. La Libertad Avanza, y ahora ya mañana a las 12 del mediodía el PRO va a estar anunciando. Tiempo de a los definiciones candidatos en la ciudad de Buenos Aires, chicos. Franco Lindner, bueno, en la semana se produjo una demolición que en lo personal me jodió bastante, que es la demolición en Santa Cruz del monumento a Osvaldo Bayer. Así es, así es. Vos sabés que a este gobierno, si hay algo que le gusta, si hay algo que le encanta, es provocar. Sí. Hacer apología de la dictadura, como esta semana, reprimir a los jubilados, a palazo limpio, festejar los despidos en el Estado. Ahí va Telam que se va, saluden a la Telam que se va.
cambiarle el nombre a la Secretaría, al Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, claro, el mismo Día de la Mujer. Desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos. Un día podemos después del 24 de marzo vino la última provocación. ¿Dónde fue? En Santa Cruz. Tiraron abajo el monumento a Osvaldo Bayer en esta cruzada anti-K, anti-woke, anti-progre que tienen, con la excusa de que no tenían los papeles en regla, fueron una excavadora de vialidad y ahí vemos en el video cómo tiraron abajo el monumento a este historiador que es un emblema, es una figura de renombre internacional, compatriota mío, es ciudadano alemán, sí, también, claro. Es un tipo que pasaba la mitad del año en Alemania y la mitad acá en Buenos Aires. ¿Qué pasa? Le pifiaron. ¿Sabes por qué le pifiaron? Si estaban tratando de provocar a los K en Santa Cruz, esta vez le pifiaron. ¿Por qué? Porque son tan poco lectores, tan ignorantes de la historia, que no saben que Osvaldo Bayer fue un gran crítico de los Kirchner, un gran... no lo leyeron, Franco, eso es lo que pasa. Pero fue un tipo, te cuento la experiencia propia. Un día me tocó entrevistarlo año 2005 en su casa, ahí en Belgrano. Me acuerdo que al poco tiempo me convidó whisky, a los 20 minutos estábamos tomando whisky. Y de la nada me dijo, vos sabés que mi papá, al tipo que más odiaba, era al abuelo de Néstor Kirchner, Karl Kirchner, tremendo. Un suizo que en Río Gallegos se juntaban, el papá de Osvaldo Bayer y el abuelo de Néstor Kirchner, Karl Kirchner, a hablar alemán, se conocían. ¿Y por qué es el tipo que más odiabas? Le digo, porque le prestó 10.000 pesos, le pidió prestados Karl Kirchner a mi papá 10.000 pesos de la época, que era mucha plata, sí. Con eso comprabas una casa, y nunca se los devolvió. O sea, le pidió una fortuna y nunca se la devolvió. Y además me dijo esto. ¿Qué? Vos sabés que el abuelo de Kirchner, Karl Kirchner, sí, era usurero, como se decía en la época, prestamista, y tenía, claro, un restaurante con señoritas, ¿me entendés? Epa. A lo que digo, un restaurante con señoritas, un prostíbulo, claro, sí, muchachos. Sí, sí. Bueno, espantosas las cosas que decía Osvaldo Bayer de la familia Kirchner. Después me contó otra cosa, que un día se cruzó con Cristina Kirchner en un canal de cable, donde habían invitado a los dos, y Cristina fue al aire y le dice, con vos no hablo porque vos dijiste cosas espantosas del abuelo de mi marido. Pero si el abuelo de tu marido era un atorrante, le dice Osvaldo Bayer. Honesto, no, atorrante no, era un pícaro. Era un pícaro, lo dejamos ahí. Claro. Años después, Néstor Kirchner llega a la presidencia y intenta abrazarse a Osvaldo Bayer, como lo hicieron con las madres de Plaza de Mayo, con abuelas, con todas referentes. Bueno, Osvaldo Bayer se mostraba más reacio, no se dejó usar. Mientras lo abrazaba a Kirchner en el acto que le hicieron en la Casa Rosada, le susurró al oído esto. El estafador, el usurero, era mi tío abuelo, no era mi abuelo. Y Osvaldo Bayer me dice que lo miró como diciendo, vamos, yo a tu familia la conozco bien. Tremenda historia que nos acaba de contar Franco Lindner. Y al gobierno, por favor, menos redes sociales y más libros, más lecturas de la historia. Te cuento además, Fede, que con toda esta controversia se echó atrás esto, la van a volver a poner el monumento de Osvaldo Bayer. Mirá, bueno, finalmente lo van a volver a poner. Qué bárbaro. De Milei en 15 meses, más o menos, ¿no? Primera. Muy bien. Chicos, reiteramos, un último momento muy importante para aquellas personas que toman colectivo el día de mañana. Natalia Bacareza. Así es, finalmente la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Esto significa que durante ese trayecto no puede haber un paro convocado por el transporte, por lo cual el día de mañana todos los trabajadores van a poder utilizar el servicio que estaba programado que a partir de las 12 de la noche del día de hoy no funcione. Así que los que mañana tengan que ir a trabajar lo van a poder hacer normalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Una buena noticia para todos los trabajadores que van a estar terminando la semana, por lo menos viajando habitualmente como lo hacen. Este conflicto igual continúa. Va a seguir. Va a seguir entre las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte y también los gremios del sector.
Bueno, un alivio, por lo menos para los laburantes que se toman este medio de transporte. Luciana Bertoia, nueva batalla en la justicia, esta vez por la memoria completa. Vos sabés que los jueces, si hay algo que les gusta es pelearse. Sí, obvio. Pero en este caso Se un dedican a poco eso. de razón tienen. Acá contamos que después de todos los anuncios que hizo el gobierno el 24 de marzo, pero fundamentalmente el que está tendiente a decir que las acciones de Montoneros, el ERP, fueron crímenes de lesa humanidad como la violencia estatal, los centros clandestinos, el plan sistemático de desaparición, el robo de niños, esto generó mucha controversia. Salió un grupo de jueces que están nucleados en la lista Bordeaux de la Asociación de Magistrados a decir que había que investigar, que había que analizar estos penosos años y así darle un lugar a todas las víctimas. Alineados con el gobierno. Alineadísimos con el gobierno, ahí algunos de los referentes son el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Diego Barrotaveña, también lo mencionamos, ahí lo estamos viendo, que es el representante de la lista Bordeaux en el Consejo de la Magistratura, y a partir de esto hubo interna en la propia Bordeaux. Mirá. Pero salió otra lista de jueces a diferenciarse, la lista celeste, que es la menos antikirchnerista, podemos decir, o más progresista dentro de la Asociación de Magistrados, a decir, el proceso de verdad y justicia a nosotros nos enorgullece. El Poder Judicial ha tenido un rol muy importante. Se plantaron. Y atente con esto, le dice, ojo con lo que están diciendo, porque tenemos la responsabilidad de no diluir la gravedad de aquellos crímenes. Están diciendo, no equiparen, que no es lo mismo. Y el mensaje que firma la lista celeste termina diciendo que hay que reforzar la confianza en la justicia y afianzar su independencia. Les están diciendo, ustedes salieron a hacerle el juego a Javier Milei. El referente de la lista celeste es Alberto Lugones, lo veíamos hace segundos nomás, ahí está, que también está juez federal de San Martín y tiene un asiento en el Consejo de la Magistratura. Cuando parecía que solamente un sector de la lista Bordeaux iba a hablar con respecto a este discurso del gobierno, saltaron voces disidentes, Luciana. Bueno, Ezequiel Orlando, el día con el acuerdo con el Fondo Monetario, esta novela con el fondo, empezó con Luis Caputo diciendo son 20.000 millones de dólares, después la vocera, pero después reaccionaron los mercados. ¿Cómo reaccionaron? Primer acto, Luis Caputo anuncia 20.000 millones de dólares ya cerrados con el fondo, suben las acciones, suben los bonos, cae el dólar. Fiesta total. Segundo acto, Julie Kozak, la vocera del fondo, sale a decir el monto no está cerrado y nosotros por lo general los desembolsos los damos a lo largo del tiempo, no todos concentrados. Tercer acto, a ver, caen las acciones, caen los bonos, vuelve a subir el dólar. Ay, Dios. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¿Quién asesora a Luis Caputo? Sos un buen contador de chistes. Y esto no lo acabo de inventar al aire. Me lo comentó este mediodía, una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero argentino y trabaja dentro de uno de los grandes jugadores que no solamente tiene presencia acá, sino también internacional y tiene diálogo con el FMI. No estamos hablando de un chiste de bar, un chiste de salón. Bromas se estaban haciendo adentro de la City porteña con el ministro de Economía, que es lo peor que le puede pasar a una persona que pretende tener autoridad dentro de un rubro tan endeble en Argentina como es la economía, ¿no? Y como es el sector financiero. Además, otro dato, que recién lo hablábamos con Frank, le mencionaba a Franco en el corte. Como 5 veces dijo la palabra corrida, Luis Caputo. Está Doña Rosa. Es como decir bomba en un avión. Es como decir bomba en un avión. Está Doña Rosa tomando un café y escucha al ministro de Economía decir 5 veces la palabra corrida. Con los antecedentes que tenemos. Claro, diciendo no va a haber una corrida, está todo garantizado para que no haya una corrida. Que no panda el cúnico. Claro, entras a un avión y decís yo no tengo una bomba.
Listo, ya está. Voy a pensar todo el tiempo Todos que tenés gritando. una bomba. Si el ministro de Economía ante los inversores le dice no va a haber una corrida, lo primero que pensás, y durante todo el tiempo que habla el ministro de Economía, es, che, ¿puede haber una corrida? Bueno, esto es el mensaje que dio el ministro de Economía, y como decía en este chiste que me comentaban al mediodía, todo terminó para atrás, cayeron las acciones que estaban subiendo, porque Caputo habló antes de la apertura de mercados intencionalmente. Claro, bueno, para todo calmar. se dio vuelta, todo se dio vuelta. El contado con liqui terminó al borde de los 1.300 pesos, también subió el dólar MEP, subió todo, menos las acciones que cayeron, por supuesto, en un día que no estuvo para nada controlado por el ministro de Economía, que en un gobierno normal, con un presidente normal, no terminaría esta jornada sin mínimo un regaño. Claro. De máximo se lo dejo al presidente que Ese define. también tuiteó Cristina Sí. Kirchner. ¿Qué dijo? Chemilei. Ahí lo Chemilei. tenemos. Le gusta. ¿Cómo Está le pegando gusta? el Hasta yo voy Chemilei. a hacer una remera. Che, algo me voy a poner. Además le cita lo que había dicho el propio presidente, economista experto en crecimiento con o sin dinero. Dice, ¿me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45.000 millones a Macri en 2018 y los argentinos no vieron nada de eso, y ahora te va a dar a vos 20.000 millones más de los que los argentinos tampoco van a ver nada? Bueno, recibieron 65.000 millones de dólares, dice Cristina Fernández de Kirchner, y se los patinaron. ¿Y los chorros somos nosotros? Pregunta. Dale, Milei, 65.000 millones de dólares contantes y sonantes. Se ve que tu expertise sin dólares no camina. Picante. Ojo, picante. Y tenía con qué. Se la dejaron regalada Totalmente. a la expresidenta con este paso de comedia que no tendría por qué haber sido. Sinceramente, ni siquiera sabíamos los periodistas económicos que el ministro de Economía hoy iba a hacer semejante anuncio, que lo dieron así como algo al pasar, de esta manera tan improvisada. Sinceramente se nota que el ministro de Economía no está como el Toto de la Champions, No, pisando la pelota en la primera y vez, controlando el juego. Claro. Se nota que no, porque además podemos recordar lo que le pasó en 2018 cuando hizo algo muy parecido a esto, y como veníamos el video anterior, la verdad que no está en control de la situación. Otro remate de los actos que dijiste es, están desesperados por dólares y están haciendo todo lo posible para calmar a los mercados. Urgidos. Natalia Bacareza, otra ¿Qué pelea tal? más, Natalia Bacareza, Bueno, por favor. yo no la entre genero, Milei y parece. Villarruel, ¿qué pasó ahora? Bueno, más alejados imposible, ya hemos estado hablando en este programa sobre la relación entre ambos, pero ahora se va a sumar una nueva disputa, porque viste que siempre que aparecen juntos estamos viendo si se hablan, si se saludan, besan, si si se se dan la miran. mano, si se dicen algo. Si los filman, si los ponchan. Exactamente. Bueno, acá no va a haber ni saludo, ni abrazo, ni nada, porque ni siquiera le llegó la invitación a Victoria Villarruel, la titular del Senado, para participar del acto que va a encabezar el presidente de la Nación el 2 de abril, o sea, el miércoles próximo, feriado, Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo medio polémica porque, a ver, si el gobierno hacía el desfile militar que se suele hacer o no? Sí. Y Milei dijo, no se hace nada porque no hay plata, no hay dinero. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Ese día fue el acto del año pasado donde sí participó Victoria Villarruel. Los Estamos dos ahí. hablando, esto es en la Plaza Qué lindo. San Martín, frente a la Cancillería, y está acompañado por el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, también por Karina Milei. Esto no va a pasar, esto no va a suceder. No se va a repetir. No se va a repetir. Hoy hablaba con gente del entorno de la vicepresidenta, me dice, nosotros ahora, hoy, todavía no recibimos nada. Igual me tiraron como, igual tuvimos que cambiar los planes de manera imprevista. ¿Por qué? Porque el próximo el próximo jueves, que es 3 de abril, Sí. hay prevista una sesión en el Senado. Y muy Entonces, picante. claro, la titular del Senado tiene que preparar todo. Es la sesión donde se va a tratar si aprueban o no la designación de los jueces de Upa. la Corte. Claro, Ariel Lijo y Mansilla, si van finalmente a lograr este paso por parte del Senado. O sea que Milei se tiene que portar bien con Villarruel el día anterior.
Claro. Bueno, en realidad supone. ya la convocatoria de la sesión está hecha para el jueves que viene, pero ¿qué dicen en el entorno de Villarruel? Igual nosotros tuvimos que cambiar de planes, porque, bueno, tenemos la sesión al otro día. Le digo, bueno, pero ¿van a hacer algo? No le podemos decir. Buah, tanto misterio. El año pasado también Villarruel se cortó sola, hizo un acto en el Senado con excombatientes y le entregó un diploma de honor. Todo indicaría que la vicepresidenta va a hacer el mismo gesto para los que obviamente estuvieron combatiendo en esa guerra, y no va a haber ningún tipo de saludo entre el presidente de la Nación y Victoria Villarruel, que se acuerdan que el último cruce fue por la marcha del 12 de marzo a los jubilados. Claro, sí. Que Villarruel fue a Expo Agro, sí. ¿Se acuerdan? Y dijo que, bueno, que manifestarse era un derecho y que no había que actuar con violencia, Exacto. ¿no? Incluso se solidarizó Ahora, con los heridos. Nati, ¿qué tema, no? Los presidentes y los vices en la Argentina. Ya capítulo también, otro episodio 1000. No se llevan bien nunca un presidente con un vice. No acá. hay manera de que eso suceda. No sé si... No sé, no hay... Hubo algunos pocos casos. Muy pocos casos. Vudú. Pero Sí, no Vudú. terminó bien la historia, Exacto. ¿no? Michetti. Un Vudú Pero se preso. llevaban bien, Macri, se llevaban no está bien. bien sí, pero se llevaba está bien ahí. para Claro. la Pero muy pregunta poquitos que hace casos. Fede. Bueno, Muy poquitos pará, yo casos. tengo un caso. Macri-Michetti. Ah, Se tenés razón, llevaban bien. Pero Es Michetti verdad. los últimos años casi ni aparecía. Bueno, Esto, no importa, hay pero que cumplió decirlo. un Los que rol se llevaban era muy bien como son una- Cristina y Cobos. Ah, sí, por supuesto, eso es lo principal, el chiste de Franco Lindner. Bueno, chicos, estamos cerrando, pero hay que recordar, atención vos laburante, que no sabés si hay paro o no mañana. Bueno, te confirmamos aquí desde el Canil que se levantó el paro, hay conciliación obligatoria dictada por el gobierno, así que mañana anda tranquilo a la parada que hay bondis en el AMBA. Bueno, y a vos también te digo, mañana estate acá a las 6 de la tarde, hasta las 7 estamos aquí desde el Canil. Vos recordás siempre que no somos leones, somos periodistas de raza que vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide que se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses.